Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio seguro donde diseccionamos sin piedad las historias de amor más intensas, las traiciones más impactantes y las familias más, digamos, peculiares de la soleada y melodramática Turquía. Hoy, amigos míos, tengo un vídeo especialmente jugoso, uno que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en esos momentos clave, esos instantes cruciales en las series turcas donde un simple regalo, un objeto aparentemente inocente, se convierte en una bomba de tiempo a punto de estallar. Hablaremos de esas muestras de afecto que, en lugar de unir, desatan una tormenta familiar de proporciones bíblicas. Y por supuesto, nos plantearemos la gran pregunta que siempre flota en el aire: ¿realmente vale la pena todo este drama, toda esta angustia, todo este sacrificio por amor? Vamos a analizar en profundidad esos regalos prohibidos, esas acciones impulsivas que desafían las normas sociales y las expectativas familiares, esas decisiones que ponen en jaque relaciones aparentemente sólidas y que, a menudo, desatan verdaderas guerras familiares dignas de una tragedia griega. Prepárense para un festín de celos, intrigas, secretos y, por supuesto, mucho drama. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, conflictos y giros inesperados, quiero pedirles un pequeño favor, un gesto que significa el mundo para mí. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman los análisis profundos y sin tapujos de las series turcas que nos roban el sueño, y si quieren estar al tanto de las últimas novedades, los chismorreos más jugosos y las teorías más descabelladas, no olviden suscribirse al canal. Sí, hagan clic en ese botón rojo y únanse a nuestra creciente familia de seriéfilos turcos. Y por supuesto, activen la campanita. No la olviden. Esa pequeña campanita es la clave para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ni una sola de nuestras disecciones, nuestros análisis, nuestros chismorreos y nuestras reflexiones sobre las series que amamos. Su suscripción y su campanazo son el mejor regalo que pueden hacerme a mí. Es la gasolina que alimenta este canal y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, basta de preámbulos y vamos al grano. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos en su sofá favorito, relájense y acompáñenme en este apasionante viaje a través de los regalos más controvertidos, los presentes más polémicos y las dádivas más explosivas de las series turcas. Vamos a explorar esos objetos que, en lugar de alegrar, provocaron explosiones familiares dignas de un volcán en erupción. Vamos a descubrir si el amor, en estos casos particulares, realmente justifica todo el caos, la destrucción y el sufrimiento que dejan a su paso. Empezamos nuestro recorrido con una serie que, aunque ya tiene algunos años a sus espaldas, sigue generando pasiones y debates acalorados entre los fans. Amor eterno. Esta es una joya del drama turco, una historia de amor trágica y obsesiva que nos mantuvo al borde del asiento durante 2 intensas temporadas. Una serie que nos hizo creer en el amor verdadero, pero también nos demostró lo cruel y despiadado que puede ser el destino. El género, sin duda alguna, es drama romántico, pero con toques de thriller y melodrama que le dan un sabor único. Los protagonistas, esos rostros que ya son parte de nuestra memoria colectiva, son el carismático Burak Özçivit como el valiente Kemal Soydere, la dulce y atormentada Neslihan Atagul como Nihan Sezin, y el impecable Kaan Urgankolu como el maquiavélico Emir Kozcuoğlu. La sinopsis, para aquellos pocos afortunados que aún no han tenido el placer de verla, es la siguiente: Kemal, un joven brillante y trabajador de clase media, y Nihan, una chica rica, hermosa y con un espíritu libre, se enamoran perdidamente. Su amor es puro, sincero y capaz de superar cualquier obstáculo. Pero como suele suceder en las telenovelas turcas, su felicidad se ve truncada por las intrigas del malvado Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso, rico, influyente y sobre todo, obsesionado con Nihan, que la obliga a casarse con él a través de chantajes y manipulaciones. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y exitoso, después de hacer fortuna en el extranjero. Pero su éxito no ha borrado el dolor de su pasado. Regresa buscando venganza contra Emir y, por supuesto, dispuesto a recuperar a Nihan, el amor de su vida, aunque eso signifique desafiar al hombre más poderoso de Turquía. Ahora bien, ¿dónde entra el famoso regalo prohibido en toda esta trama? Bueno, a lo largo de la serie hay varios momentos tensos, situaciones límite y escenas cargadas de emoción relacionados con regalos. Pero uno que destaca especialmente, que se queda grabado en la memoria del espectador, es cuando Kemal, después de regresar a Estambul y reencontrarse con Nihan, le regala un cuadro que representa su amor pasado, un amor puro, inocente y lleno de esperanza.
Aparentemente inofensivo, ¿verdad? Error garrafal. Emir, el esposo posesivo, celoso, controlador y manipulador, descubre el cuadro y, por supuesto, estalla la Tercera Guerra Mundial en la mansión Kozkuolu. No solo destroza el cuadro en 1000 pedazos, en un ataque de furia incontrolable, sino que también lo utiliza como una herramienta más para atormentar psicológicamente a Nian y manipularla a su antojo. El regalo, ese objeto que pretendía ser una muestra de amor, se convierte en una prueba irrefutable del amor prohibido entre Kemal y Nian, y desata una ola de celos enfermizos, amenazas veladas, chantajes emocionales y planes de venganza dignos de una mente retorcida. Lo interesante de este regalo en particular, es que no es el valor material lo que importa, sino el valor sentimental y simbólico que representa. Es un recordatorio constante del pasado, de un amor puro y verdadero que Emir no puede controlar, ni manipular, ni borrar de la memoria de Nian. Y eso para un hombre como él, un hombre acostumbrado a tener todo lo que quiere, es absolutamente intolerable. Es una afrenta a su ego, una herida a su orgullo y una confirmación de su mayor temor, que Nian nunca lo amará de la misma manera que amó a Kemal. Pasamos ahora a una serie más reciente, una que ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto y su frescura, *** Love is in the air, ***. Esta es una comedia romántica que nos endulzó la vida durante los tiempos inciertos de la pandemia, con una historia ligera, divertida, llena de momentos adorables y personajes entrañables. Una serie que nos recordó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, los contratos más extraños pueden llevarnos a encontrar a nuestra alma gemela. El género, como dije, es comedia romántica en estado puro. Los protagonistas, los responsables de que suspiremos y sonriamos con cada capítulo, son el guapísimo Kerem Bürsin como el workaholic y aparentemente insensible Serkan Bolat, y la encantadora Hande Erçel como la independiente y soñadora Eda YLDZ. La trama es sencilla pero efectiva. Eda, una joven florista con talento y ambición que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a un error de la empresa de Serkan Bolat. Desesperada por cumplir su sueño, Eda hace un pacto insólito con Serkan, fingirán ser novios durante 2 meses. A cambio, Serkan le devolverá su beca. Por supuesto, lo que empieza como un simple contrato, un acuerdo puramente comercial, se convierte en una historia de amor real, llena de obstáculos, malentendidos, situaciones cómicas y momentos inolvidables. Aquí es donde entramos en el terreno del regalo prohibido del que hablábamos al principio. A lo largo de la serie, Kerem, interpretado por Serkan Bolat, le hace muchos regalos a Hande, o mejor dicho, a Eda en la serie. Algunos son muy caros, extravagantes y lujosos, otros son significativos, hechos con cariño y pensados para tocar el corazón de Eda. Pero uno en particular, un regalo muy especial, digamos que no le gustó nada, pero nada a la madre de Serkan. Este regalo es un viaje romántico a Italia. Pero no es solo el viaje en sí, no es solo el hecho de visitar ciudades hermosas y disfrutar de la gastronomía italiana, sino el contexto en el que se produce. La madre de Serkan es una mujer sobreprotectora, controladora y con una visión muy clara del futuro que quiere para su hijo. Ella tiene la firme esperanza de que Serkan retome su relación con su exnovia, una chica de su misma clase social, educada en los mejores colegios y con un futuro asegurado en el mundo de los negocios. Entonces, cuando Serkan le regala este viaje a Eda, un viaje romántico, lleno de significado y diseñado para crear recuerdos inolvidables, la madre de Serkan ve en ello una amenaza directa a sus planes. Estalla todo. La madre de Serkan ve en este viaje una confirmación de que Serkan está realmente enamorado de Eda y que sus posibilidades de volver con su ex son prácticamente nulas. Aquí vemos un claro choque de clases sociales y de expectativas familiares. El regalo, en este caso, se convierte en un símbolo de rebeldía, de la decisión de Serkan de seguir su corazón y no los dictados de su madre. Es una declaración de independencia, una muestra de que Serkan está dispuesto a luchar por el amor de Eda, aunque eso signifique enfrentarse a su propia familia y a las convenciones sociales. Pero, ¿vale la pena todo este drama? ¿Vale la pena enfrentarse a tu madre, a la sociedad, a las convenciones sociales, a las críticas y a los prejuicios, por amor? Esa es la pregunta que nos plantea la serie, esa es la reflexión que nos invita a hacer. ¿Es el amor un sentimiento lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, o hay límites que no debemos cruzar? Ahora, para no alargarme más, continuaré en la siguiente respuesta.